Buenos días. Amado Dios, te doy muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, Dios, y aún por tus promesas que tú tienes para con nosotros. Yo te quiero rogar ahora por la salud de mi hijo, Señor. Yo sé que tu palabra, Dios Santo, es la que habla en este momento y a cualquier persona pudieras estar predicando, pero sabes la pasión que hay en el corazón por quedarnos aquí. Y te pido por el tiempo de la predicación, Señor, para que pues tú llegues a nuestro corazón, para que tú hables a nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a Malaquías. Yo creo que ya a estas alturas ustedes ya han de saber a quién va dirigido el libro, han de saber quién escribió el libro, han de saber cuándo se escribió el libro, y si yo preguntara a ustedes en qué fecha se escribió Malaquías. Ok, entre el 422 y el 450 antes de Cristo. ¿Quién escribió Malaquías? A ciencia cierta no se sabe, porque el nombre Malaquías realmente es mi mensajero. Entonces no saben quién fue el profeta que lo escribió. Pero lo que sí se sabe es que cuando Nehemías se encuentra con el imperio persa, hace una petición al rey de regresar a su ciudad, que era Jerusalén, y va a ese lugar y dice que él quiere empezar a reconstruir los muros. Llega, ya se encontraba Esdras. Antes de Esdras habían ya regresado un grupo de personas de Babilonia con Zorobabel y están en ese lugar. Dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 13 que Nehemías tuvo que regresar otra vez al imperio persa porque él era copero del rey y nada más le había dado permiso de regresar por un momento, y en ese espacio es cuando se escribe Malaquías. Justo es 450 años antes de que Jesús naciera. Después del capítulo 4, versículo 6, no se habla más de Dios, ni de parte de Dios. Ya Dios no usa ningún profeta, ya Dios no trae ningún mensaje, y eso se le conoce en la Biblia como los 400 años de silencio. En estos 400 años de silencio pueden ustedes leer de los libros apócrifos, primera y segunda de Macabeos, y te cuenta toda la historia que pasó en esa temporada, porque es la transición del imperio persa al imperio griego y luego del imperio griego entregando el poder a el imperio romano. ¿Ok? Si nos situamos en esa situación, nosotros podemos darnos cuenta que este pueblo no era el pueblo que entró en la tierra prometida. ¿Estamos de acuerdo? Este era un pueblo que había nacido en Babilonia, que habían tenido a lo mejor dentro del exilio que tuvieron de Jerusalén, vivieron 70 años en ese lugar y ahora estaban regresando a Jerusalén. Y obviamente, si tú lees Esdras, dice que había una efusión muy grande cuando leyeron la palabra. Dice que Esdras y aún Nehemías tacharon un pecado. ¿Y cuál era? ¿Sí lo recuerdan? Un sistema corrupto del sacerdocio. 2, dice aún que los sacerdotes estaban dejando a sus esposas, se estaban divorciando, estaban poniendo carta de repudio y se estaban juntando con mujeres gentiles. Y no solamente se juntaban con ellas y se casaban, sino que ahora ellos adoraban a los dioses de estas mujeres paganas. Entonces Dios por esas razones escribe en Malaquías capítulo 3 y le dice: ustedes han sido desleales. ¿Con quién? Con la mujer de su juventud y conmigo. En capítulo 3 es la mayor fuente, la mayor evidencia que hay para decirte algo: no creo en el divorcio. Y ahí lo dice. Luego te lo puedes leer tú si quieres, y si tu psicólogo te dijo que te puedes separar por el bien de tu salud espiritual, mental y psicológica, está bien, tu psicólogo no va a llegar a dar cuentas al Señor. Entonces yo te digo como dijo Pablo: si te quieres divorciar, divórciate, pero con una razón. La única causa de repudio podría ser por infidelidad. Pero ojo, te divorcias y te quedas a como estás, no te casas. No creo yo en el segundo matrimonio. Bueno, eso es punto y aparte. Cuando Malaquías empieza a escribir,
Él escribe al pueblo en un tipo de disputa. ¿Qué es una disputa? Una discusión en el que una persona pone una demanda y el otro responde. ¿Estamos de acuerdo? En esta disputa que hay, la dividimos en dos partes. 3 disputas está evidenciando su pecado. Las últimas 3 disputas está confrontando su pecado. La voy a mencionar nada más. Yo sé que ya a estas alturas ustedes deben de saber las 6 disputas que hubieron. Yo le pregunté a Ciro si las vieron. Ciro me dijo sí. Me encargué personalmente de que las estudiaran y si no, váyanse contra Ciro. ¿No vieron las 6 disputas? Ok. La primera se encuentra en el 1:2. ¿Ya la tienen? Dios dice, yo les he amado. El pueblo que responde en el 1:2. ¿En qué nos amaste? Entonces Dios les responde y les dice, no aborrecí a Jacob. Perdón, no aborrecí a Esaú y amé a Jacob. Es la primera disputa. Segunda disputa, capítulo 1, versículo 6. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? La segunda disputa, Dios dice, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? A lo que el pueblo le responde, mira el versículo 6, y dices, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hay una respuesta y es, tienes un sistema corrupto de sacerdotes que menosprecia y deshonra. ¿Sabes qué hacían ellos? Preguntaban, a ver, ¿qué se tiene que traer para el día de una ofrenda de paz? No, pues un cordero sin mancha. ¿Qué se tiene que traer para el día de expiación? No, pues un cordero sin mancha. Pero obviamente yo le decía al sacerdote, oye, mira, la verdad es que el negocio está muy bueno y todos los corderos sin mancha son mejor pagados. Yo te traje uno que tiene, no ninguna mancha, pero tiene una pata quebrada. ¿Me lo aceptas? El sacerdote le decía, pásalo, no hay problema. Un sistema corrupto. Por eso cuando el Señor llega, Jesús se mete al templo y ¿qué les dice? Han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Había un sistema ya corrupto. La tercera la encuentran en el capítulo 2, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Dios les dice en la tercera acusación, han sido desleales. El pueblo le pregunta, ¿en qué? Sencillo, en su idolatría y en el divorcio que están promoviendo. Y ojo, eran todos los sacerdotes, ¿eh? ¿Te acuerdas tú que cuando estudiamos aquí en la iglesia, y si no, lo vas a poder leer cuando llegues a Nehemías y a Esdras, es el mismo pecado que ellos confrontan? Y dice aún, no sé si recuerdo si es Esdras o es Nehemías, que se dejaron de esas mujeres, le preguntaron al profeta, ¿qué hacemos? Dejen esas mujeres. Las tuvieron que dejar y las tuvieron que echar de la ciudad. A ese grado era el pecado que tenían. La cuarta disputa, vayan por favor, ahí en capítulo 2, versículo 17, dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué te hemos cansado? Dios le responde, o sea, Dios le dice, ustedes me han cansado. El pueblo le responde, ¿en qué te hemos cansado? O sea, ¿qué hemos hecho para cansarte a ti? Dios le responde, no voy a hablar más con ustedes, yo voy a enviar a mi mensajero. Y es ahí donde entra el capítulo 3, donde dice que va a venir su mensajero, ¿y qué va a hacer? Se va a sentar y va a purificar al pueblo. Es la tercera, la cuarta. La quinta, en el capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová, dice, no cambio,
por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Dice, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Dios les dice a ellos, vuélvanse a mí. Y ellos le responden, ¿en qué tenemos que volvernos? La palabra volverse es, dense la vuelta hacia mí, pongan sus ojos en mí, búsquenme a mí. Y el pueblo le dice, ¿qué quieres que hagamos para ir hacia ti? Eso fue lo que vieron con Ciro la semana pasada y le dice, traigan diezmos y ofrendas, porque no estaban ofrendando ni estaban diezmando. Y él dice, pruébenme y van a ver cómo yo le puedo bendecir. Ayer me mandó una frase un amigo que me llamó la atención, me gustó, porque dice, nosotros le damos a Dios con cuchara y queremos esperar que Dios nos dé con pala. Nosotros llevamos nuestra ofrenda y nuestro diezmo con una cucharita bien medida y le decimos, ahí está. Y esperamos que Dios me devuelva en una pala y no, Dios te va a devolver en la misma cuchara que tú le estás dando. Así se encontraba ese pueblo. No estaba ofrendando, no estaba diezmando. Dice, ¿cómo te vas a volver a mí? Sencillo, empieza a darme lo que me corresponde. ¿Te acuerdas que le dijo Jesús al joven rico? Anda, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego sígueme. ¿Y qué hizo el rico? Se fue triste. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba evidenciando que lo que más amaba era su dinero. Y lo que Dios estaba confrontando a ese pueblo no era la cantidad de dinero que le estaba dando. Es que estaban más amando lo que ellos tenían y no querían desprender y darlo a quien se los había provisto. Eso lo tuvieron que haber visto con Ciro la semana pasada y yo voy a entrar a la sexta que está en el capítulo 3, versículo 13 al 18. Vamos a leer todo corrido, por favor. Capítulo 3, versículo 13 al 18. ¿Lo tienen ahí? Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La sexta disputa es Dios diciéndole, ustedes han hablado mal de mí. El pueblo le responde, ¿en qué hemos hablado mal y contra ti? Y Dios les dice, en que ustedes han dicho que servirme a mí no tiene caso. 2, que los malvados tienen éxito. Y 3, que Dios no les hace nada. ¿Han escuchado ustedes eso? Se dice que aún había un grupo de personas que se había levantado y había dicho, les vamos a demostrar que vamos a hacer todo lo contrario a lo que Dios pide y aún así Él no nos va a hacer nada. Vamos a ser bendecidos. Y estas personas son las que tenían éxito. Te voy a pedir que vayas a Salmo 73, por favor. ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios en el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes,
viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendería el fin de ellos. No solamente hablaban mal, influenciaban mal. Aún el mismo salmista dice que él, si hablara como ellos. Pero es penoso escuchar cuando dice el salmista al final, hasta que entré en el santuario y comprendí cuál era el final de ellos. Mis hermanos, nosotros vamos a encontrar de estas personas que hablan mal de Dios. Personas que dicen que servir a Dios no tiene caso, que en la maldad se encuentra el éxito. Es más, puedes llegar tú hasta codiciar lo que ellos tienen. Y ves cómo tú, siendo honrado, vives en pobreza, y cómo ellos, siendo deshonrados y siendo personas que viven de sobornos, en injusticias, en opresiones, en malos tratos al pobre, ¿y sabes qué pasa todavía con ellos? Prosperan. Yo no sé tú qué opinas en cuanto al ser usurero prestando dinero, pero esto es oprimir al pobre. Y tú puedes decir, hay una buena fuente de ganancia ahí, Dios bendice eso, mira cómo le va de bien a tal persona. Salmo 73 dice que claro, le va a ir muy bien. Pero mi hermano, tú vas a empezar a codiciar y vas a empezar a desear ese tipo de vida cuando tú estás lejos del santuario de Dios. Porque el Salmo 73 dice, hasta que entré en el santuario, hasta que tuve comunión con Dios, hasta que busqué a Dios y busqué su rostro, confesé mi pecado y me clamé y me postré delante de Él, ahí entendí cuál iba a ser el final de ellos. Puedes vivir una vida de felicidad en la tierra, pero vas a tener un solo segundo de castigo eterno en el infierno. ¿Quieres eso? Tengamos cuidado nosotros cuando escuchamos que personas dicen, miren, vivimos en una generación en la cual, dice Romanos, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Antier creo que fue, o días pasados, se levantaron estas mujeres que andan marchando por todo el país y todo el mundo. Se pararon frente a la iglesia, a la catedral. Yo no soy católico, pero se pararon ahí. Y hay un canto muy conocido en la iglesia católica que dice, adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor. ¿Sí lo han escuchado? Estas mujeres se pararon frente a lo que es la representación hoy de la Capilla Sixtina y cantaron a grande voz, abortaré, abortaré a mi Señor. ¿Tú crees que esas palabras no las toma en cuenta Dios? Aún la corriente te puede llevar a estar de acuerdo con ella y decir, claro, luchemos por sus derechos. Pero cuando entres en el santuario de Dios vas a entender cuál es el fin de ellos. La sexta acusación y la sexta disputa nos trae 3 consuelos a nuestra vida que hoy quiero traer a tu corazón. Servir a Dios no es cualquier cosa. Es más, nadie quiere hacerlo porque no tiene tiempo. Servir a Dios es algo que no sabemos ni cómo hacerlo porque lo vemos muy lejano quizás. Pero servir a Dios es la consecuencia a tu salvación. Tú sirves a Dios porque eres salvo. Es algo que en automático se tiene que dar. Y esos 3 consuelos que te quiero hablar yo es para ir en contra de esa disputa que ponen estas personas. La primera de ellas la vas a encontrar en el capítulo 3, versículo 16.
Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fueron escritos, dice, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Mira, ¿te acuerdas aquella situación en la que Elías rebana 850 cabezas 450 del profeta de Baal y 400 de Acera? ¿Sí te acuerdas, no? Bueno, se levanta Elías, es un milagrazo, rebana las cabezas ahí y de inmediato le cae la amenaza, ¿de quién? De Jezabel. Elías agarra, corriendo se va y se va a esconder porque lo quería matar, dice que estaba como que en depresión. Y él hace como que una disputa delante de Dios y le dice, es que soy el único. Y Dios le dice, ¿tú crees que no tengo un remanente fiel? Personas que no han doblado su rodilla ante esos profetas. Elías no sabía. Y este grupo es similar. La palabra de Dios siempre que se expone en la iglesia va a tener dos efectos. Número uno, te va a acusar, te va a confrontar, pero hay un grupo de personas que no están en ese pecado que se está hablando y lo que sienten es temor, porque dicen, y si eso yo lo llegara a hacer, entonces lo que la palabra de Dios hace cumple su segundo efecto y es animar. Porque siempre hay un remanente fiel en la iglesia. Siempre hay un grupo de personas que no van con esas 6 disputas, sino que son personas que están en comunión con Dios. Y esos eran estos. Dice que ellos cuando se escucharon todos los juicios que venían, todas las acusaciones que habían, dice el versículo 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Y Jehová qué hizo? Parece que es una redundancia, ¿no? Escuchó y oyó. ¿Sabes lo que quiere decir la doble afirmación? Que Dios escuchó muy claro lo que ellos estaban diciendo. Y dice, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él. No tengo tiempo para verlo, pero ahí lo tengo escrito. Cuando vas a Esdras, era una costumbre, acuérdate, ¿en qué imperio estaban? Hay 4 imperios que gobernaron desde Daniel para acá. Babilonia fue el primero, ¿el segundo cuál fue? Persa. ¿Quiénes fueron los persas? ¿Se acuerdan cuando metieron a David al foso de los leones? ¿Quién era el que estaba en dominio ahí? Darío el persa. Luego viene Artajerjes, porque el reino era medo-persa. Y Artajerjes era de los medos. ¿Quién era el esposo de Esther? ¿No era Asuero, que también se le llamaba Artajerjes? Entonces se encontraba en el imperio ¿de quién? De los persas. Y los persas tenían una costumbre, escribían un libro de memorias. ¿Qué era esto? Un libro donde escribían lo bueno que una persona había hecho para que en el futuro fuera recompensado si era necesario. Podían llegar a un juicio y en el juicio se les preguntaba, oye, ¿hiciste esto? Sí, pero si van al libro de memoria, está escrito mi nombre y ahí aparece también lo bueno que yo he hecho y podía ser condonado de lo malo que había hecho. Y Dios dice que de este remanente fiel dio una orden, escribir un libro de memoria. Un libro donde fueran apuntados los nombres de estas personas que tenían 2 cualidades. ¿Cuáles eran? Temían de Dios y adoraban su nombre. Lo dice el versículo 16. Los que temían a Jehová hablaron cada uno, dice, y para los que piensan en su nombre. Aquí en la iglesia están los 2 tipos de personas. Las personas que dicen que servir a Dios no tiene caso, que eso es tarea del pastor. Que servir a Dios, pues hay que lo haga él porque para eso le pagamos. Y tienes al otro tipo de persona, el que dice, yo temo a Dios y yo pienso en su nombre. Y tú vas a decir, ¿será que Dios se acuerda de lo bueno que yo estoy haciendo? Yo esta semana hablaba con mi esposa, porque la semana pasada estuve predicando, la antepasada estuve predicando, esta semana volví a predicar viernes, hoy prediqué domingo, la semana pasada prediqué domingo en la mañana, luego aquí en la tarde con los jóvenes, el sábado por la tarde y el viernes en la noche en una reunión de mujeres.
Y yo le dije a mi esposa, ¿cuántas predicaciones será que haya yo dado en este año? Y parece que el ministerio que uno hace no se ve. Algunos de ustedes pueden decir, pues ya Héctor no viene a la iglesia. ¿Qué está haciendo? Estoy comenzando un estudio bíblico en mi casa, en la sala de mi casa, con 2 matrimonios. Te lo digo por agradecimiento a la iglesia, no estoy robando ninguna oveja de este lugar. Yo había hablado desde hace un tiempo con una pareja de ellos y otra pareja vino porque la invité y yo ya tenía el plan de comenzar una iglesia y le dije, vengan con nosotros. Entiendo hoy día que ser parte de este ministerio es ser parte de una red, porque hay veces uno se siente solo como pastor. Y estoy entrando a una certificación para ver si realmente tengo el llamado a pastor o no. Pero mientras estamos estudiando la Biblia en mi casa. ¿Por qué menciono esto? Porque Dios tiene memoria del justo. Todo lo que tú hagas, Dios tiene memoria de eso. Y Dios nunca se va a olvidar. Si nosotros vemos en la palabra de Dios, vayan a un versículo por favor. Salmo 69, 28. Salmo 69, 28. ¿Lo tienen? Dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos, entre los... Está hablando de un libro. ¿El libro de qué se llama? De los vivientes. Ve por favor a Daniel capítulo 12, versículo 1. Alguien que me lo lea, por favor. Daniel 12, 1. Y yo leo el último versículo. Daniel 12, 1. Que se hayan escritos ¿en qué? Hablábamos en Salmos del libro de los vivientes. Y se salvarán los que se encuentran escritos ¿en dónde? En el libro. Y vayan por favor a Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de... Dice Apocalipsis que se van a abrir los libros, pero se menciona del libro de la vida. Salmos lo llama el libro de los vivientes. Malaquías dice que es el libro de la memoria. Y yo te hago una pregunta a ti. ¿Tú estarás escrito en ese libro? Dios tiene memoria del justo. ¿Cómo sé si yo estoy escrito en ese libro? Está facilísima esa pregunta. ¿Cómo sé si yo estoy escrito en ese libro? ¿Ah? Por su espíritu, ¿ok? ¿Cómo sé que yo estoy escrito en ese libro? Malaquías 3:16 lo dice, los que temen su nombre y los que piensan en su nombre. ¿Cómo sé? Pregúntate a ti mismo, ¿tengo temor de Dios? 2, ¿pienso en su nombre? Esta semana estaba yo leyendo un dato que a mí me llamó mucho la atención. ¿Has leído en Efesios capítulo 2, versículo 8, donde dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe? Está hablando no de la salvación, sino está hablando de la fe. Dice, por gracia sois salvos. Hasta ahí vamos bien. Pero luego dice, por medio de la fe. Habla de la fe como un instrumento. Y dice, y esto no es ¿de quién? De nosotros. Es un regalo que viene de Dios. ¿Qué te da Dios? Te regala la fe. Pero habla de la fe con 3 palabras en el latín. La primera palabra es consensus, que quiere decir conocimiento de Dios. La segunda palabra es ascensus,
que quiere decir estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Pero la tercera palabra es fiducia, que quiere decir depositar mi confianza en Dios. Son los tres elementos que tiene la fe. ¿Cómo sé que yo estoy escrito en el libro de la vida? Cuando mi fe ha sido depositada en Dios, porque yo lo conozco a Él, como dijo Jesús hace rato, que yo estaba separado de Dios, que yo estaba muerto en mis delitos y pecados y que pasó algo en mi vida. Fui redimido, no porque yo lo hice, porque Él nos salvó, Él nos santificó, Él nos justificó, Él lo hizo en mi vida y en automático yo deposito mi fe en Él. Pero eso es a lo que Dios me ha regalado a mí. ¿Tu nombre está escrito en el libro de los vivientes? Cuando llegues a Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto hay un juicio. Y cuando llegues al juicio va a haber un acusador que se llama Satanás y es el acusador de los hermanos. Ese va a estar en tu contra y acusándote de todo lo malo que hiciste. Tu juez es Dios en la persona de Jesús. Ese mismo juez se va a bajar a ser tu abogado, pero Él no te va a defender, Él no va a tomar tu lugar si, ojo, en el libro de la vida no está escrito tu nombre. Es ahí cuando se va a cumplir Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Muchos me dirán en aquel día, ¿no en tu nombre profetizamos? ¿No en tu nombre echamos fuera demonios? ¿No en tu nombre hicimos muchos milagros? Tres cosas que hoy día vemos en las iglesias: profecía, milagros, y la otra, ¿no en tu nombre profetizamos? Echar fuera demonios. Tres cosas que nosotros vemos hoy. Y pensamos, ellos son salvos, ellos están escritos en el libro de la vida. Ellos van a poder gritar ese día, ¿no en tu nombre hicimos eso? A lo que el Señor va a responder, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca les conocí. ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? Dios tiene memoria ¿de quién? Del justo. No solamente Dios tiene memoria del justo, sino que si vamos al 3:18, mira lo que dice. Entonces, dice, se volverán y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pero perdón, me brinqué una, esa es la tercera, en el 17. Dijimos que en la primera es Dios tiene memoria del justo, la segunda en el versículo 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona al hijo que le... A ver, ¿qué dice la palabra de Dios? En el día que yo actúe, ¿qué voy a hacer, dice Dios, con los justos? Los voy a perdonar. Dios no solamente tiene memoria del justo, sino que Dios tiene perdón para el justo. Ayer por la noche, en los últimos 6, 8 meses, se ha dado una consejería por WhatsApp, creo. Hay varias personas que me escriben y me escriben. Y hay una persona con la que estoy tratando que tiene un pasado muy fuerte. Y él lo que me decía es, mi pasado me atormenta. Y veo la carencia que hay en nosotros como iglesia para aceptar el perdón y para dar el perdón. Pero Dios dice en su palabra que Él en ese día que Él actúe, no me quiero meter en ese tema escabroso de escatología, pero va a haber un día, no sé cuándo sea, en cuando Él va a actuar y va a traer juicio, en que Él dice, a ese grupo de personas que están escritos en el libro de la vida, a ese grupo de personas que se acuerdan de mi nombre y que temen de mi nombre, ¿sabes qué voy a hacer con ellos? Los voy a perdonar. Espero en Cristo el día en que Él me llame a su presencia, que puede ser mañana, hoy mismo, no sé cuándo, y yo abra mis ojos y llegue ese juicio y que Dios me pregunte, ¿qué hiciste para heredar la vida eterna? Lo único que voy a responder, yo nada. Todo lo hizo Él. ¿Por qué? Porque en Él tengo perdón.
Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado más grande de la bondad, misericordia, gracia y amor que Dios tiene. Sí, Dios odia tu pecado. Como pecador, Dios te aborrece. Pero es más grande su bondad, su misericordia, su amor y su gracia para contigo. Dicen que un día un niño se portó mal y el papá le había dicho: mira, te portas mal y te voy a dar 3 reatazos. Pero reatazos, no varazos, reatazos. El niño, como son todos nuestros hijos, parece que le entró por un oído y le salió por el otro. ¿Y qué creen que hizo? Se portó mal. Y el papá le dijo: vamos, acompáñame al cuarto. ¿Cuántos le iban a tocar? El papá sacó el cinturón, le preguntó: ¿qué hiciste? Esto. Antes de que recibiera el primero ya estaba llorando. El papá vio cómo lloraba y el niño dijo: perdón. Pero el papá dice: sí, yo te perdono porque te amo. Pero la falla está hecha. Sacó el cinturón. ¿Y cuántos te dije que le iba a dar? Le dio 1. Salieron de ahí, el papá se fue a un cuarto y lloró también. El niño lloró como si lo hubieran acabado de matar. Terminó, pasó la tarde, se van y le dice: acompáñame. Lo mete en una heladería y le dice: ¿quieres un helado? Y el niño hace: pero me acabo de portar mal. Sí quiero uno. Siéntate, pide un helado para el niño. El niño se come su helado. Está comiendo el helado y le dice: a ver, ¿qué pasó hoy en la mañana, Héctor? Me porté mal. ¿Cuántos cinturones te merecías? 3 reatazos. ¿Cuántos te di? 1. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia. No te di lo que te merecías. Y le dice al niño: ¿qué estás comiendo? Helado. ¿Sabes cómo se llama eso? Helado. No. Se llama misericordia. Porque te di lo que no te merecías. Tú y yo nos merecíamos el infierno. Por su misericordia y por su gracia, Dios no me lo da, sino que Él me dio el cielo. Dice Efesios 2, versículo 7. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene perdón del justo. Dios ve tu pecado. Dios sabe que estás haciendo malas cosas, pero Él tiene gracia y Él tiene perdón para contigo. Aquí en la porción bíblica dice que a estas personas les da una promesa a Él. Yo los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Esto me hace pensar en el hijo pródigo. Tenía un hermano, ¿te acuerdas? Un hijo que le servía y ese hijo lo mató a palos al final. Pero Dios perdona como el padre al hijo que le sirve. Que Satanás no acuse en tu mente que no hay perdón en él, porque Dios tiene mucho perdón por darte. Tercera, no solamente Dios tiene memoria del justo, no solamente Dios tiene perdón para el justo, sino que Dios trae purificación para el justo. Mira lo que dice en el versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Versículo 1 del capítulo 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán estopa aquel día que vendrá esa luz que los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejaré ni raíz ni rama. ¿Eso para quién es? ¿Para el justo? ¿Para quién? Para el impío, para el malo. No va a quedar ni raíz ni rama. Cuando salga, ¿qué? El día ardiente. Y dice en el versículo 2, mas a vosotros, ¿a quién le está hablando? A los justos, a los que teméis mi nombre, nacerá ¿quién? El sol de justicia, eso es Jesús.
Y dice, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Dios trae purificación para el justo. Mira, si haces un análisis aquí pequeño, lo que sale dice que es un sol de justicia. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? El sol es el mismo. Lo que cambian son las personas que reciben los rayos del sol. Hay un grupo de personas que son los justos. A ellos les trae, dice, en sus alas, salvación. Y a los injustos, ¿qué les trae? Castigo, consumación. Dice, no quedará ni raíz ni rama, serán como la estopa. ¿Alguna vez has prendido una estopa? Arde de inmediato. No sé, te vuelvo a repetir, cuándo sea ese día. No me quiero meter a decirte es en la tribulación, la gran tribulación, el día del Señor. No sé, pero va a haber un día de juicio. Y yo sé que es Apocalipsis capítulo 19. Ahora, para los justos que Dios tiene en memoria, dice que cuando salga ese sol, va a ser como un sol que va a traer luz. Y esa palabra salvación, cámbiala porque en el original es sanidad. Y todos nosotros lo que esperamos es sanidad de nuestro pecado, no sanidad física. Tú y yo tenemos una enfermedad terminal que se llama pecado. Entró al mundo ¿con quién? Con la desobediencia de Adán. Y tú día a día te lleva a que esa enfermedad te hace pecar y pecar y pecar. ¿Y qué te convierte eso? En un pecador que está lleno de tormento en su cabeza, en su corazón, vive con sufrimiento porque dice, lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que nosotros anhelamos y necesitamos como justos, por posición, mas no por práctica, ¿sabes qué es? Sanidad. Isaías 53 dice que Él cargó nuestros pecados. Y dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 dice que por su herida fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Hermanos, es cierto. En el Evangelio hay sanidad. No tengo nada en contra de los psicólogos, porque Miri es psicóloga. No tengo nada en contra de los psiquiatras. Yo he llevado a mi esposa con psiquiatra. Es más, yo quiero ir con un psiquiatra. Y ustedes van a decir, pero entonces, ¿qué? Claro, él lo que me puede dar es una herramienta para yo poder superar los altibajos que tengo en esta vida, ayudarme a poder superar ciertos traumas que yo, por ejemplo, yo no tuve a mamá ni papá. Necesito a alguien que me ayude a esto. Pero ojo, tengo al sanador de mi alma que se llama el Espíritu Santo. Y Él lo que hace es, cuando dice, salga ese sol, ¿qué va a hacer? Va a traer sanidad. Mi hermano, debemos de anhelar ese día en que toda esa porquería que tenemos cargando en nosotros sea quitada. ¿No lo anhelas? Que ya seas perfecto, que ya no tengas que luchar día a día con tu pecado, que ya no tengas que estar avergonzado y pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque no lo quería hacer, pero lo hice. Y que tenga que estar recibiendo disciplina de parte de nuestro Padre, que tenga que estar blasfemando su nombre, que tenga que estar haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y lo anhelamos. Si no lo anhela, mi hermano, no eres un hijo de Dios. Así de sencillo. Porque te gusta vivir en la porquería. Y Efesios dice, en los pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Es una buena determinante para saber qué va a pasar conmigo. Capítulo 3, versículo 1 al 5 de Malaquías, dice lo siguiente: yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como un fuego, ¿qué? Purificador. Y como un jabón
de lavadores. No sé cuál sea tu pecado, pero el fuego de nuestro buen Dios lo va a purificar. Y el jabón que Él trae lo va a lavar. Es más, Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y desde hoy, Él lo puede hacer en tu vida. Pero va a llegar un día, súbitamente, inminente su venida, en la que Él va a venir con un fuego purificador. Versículo 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová. Mi hermano, Dios tiene memoria del justo. Dios tiene perdón para el justo. Dios tiene purificación para el justo. Lo único que cambia, ¿sabes qué es? Tu corazón. Yo puedo regresar al análisis que dijimos: hay un mismo sol, y ese día puede ser para ti un día que alumbre la alegría porque vino tu sanador, o un día que abunde tu temor porque vino tu juez. ¿Sabes de qué va a depender? Si eres justo o si eres impío. El sol sale todos los días y es el mismo. Pero si yo pongo una barra de chocolate y pongo una barra de cemento, ¿qué va a pasar? El cemento se va a endurecer y el chocolate se va. Es otra buena determinante para que te des cuenta. El sol sale siempre, Dios está siempre con nosotros. Y cuando Dios habla y tu palabra llega a tu corazón, si tu corazón se endura, déjame decirte algo, fue lo que le pasó a Faraón. Vio los mismos milagros que Moisés, vio los mismos milagros que el pueblo, y su corazón se endureció. Pero si tu corazón se ablanda y se derrite delante de Dios, mi hermano, bienvenido a la familia de Dios. Eres un hijo de Dios. Dice que vamos a ser como becerros de la manada. La ilustración o la historia que te pone ahí es que cuando sacas a los becerros de ese corral en el que están encerrados y no pueden moverse, ¿qué hacen? Salen de ese lugar y lo que hacen es brincar, saltar, moverse, correr de un lado a otro. ¿Sabes por qué? Porque están alegres. Lo mismo pasaría con nosotros cuando veamos ese día la venida del Señor. No nos vamos a alejar de Él avergonzados. Nos vamos a acercar a Él porque Él nos perdonó. Terminando ya, te dije, Dios tiene memoria de nosotros, del justo. Dice en Hebreos que Él no es injusto para olvidar la obra de vuestro amor. ¿Sabes qué diferencia una obra buena de una obra mala? Efesios 2:10 dice que fuimos hechos, ¿para qué? Hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sabes qué diferencia una buena obra de una mala obra? La buena obra es cuando lo haces en tu corazón para alabar a Dios y para darle gloria a Él. Y la mala obra es cuando lo haces en tu corazón para alabarte a ti y para darte gloria a ti. Dios no es injusto para olvidar la obra de vuestro amor, la que hayas hecho para alabanza de la gloria de su nombre. 2. Dios dice que tiene algo para con el justo y es perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo, no solamente para perdonarnos, dice la palabra de Dios, sino también ¿para qué? Para lavarnos de toda maldad. Cuando venga Satanás y te acuse con tu pasado, tú recuérdale a él su futuro. ¿Y sabes cuál es? Tú no puedes ir al cielo, yo sí, porque Cristo así le plació y me lo regaló. Pero Él tiene perdón para el justo. Y hermanos, Dios también trae purificación para nuestra vida. Él se sienta como para limpiar la plata. Yo te pregunto a ti, ¿te gusta vivir en medio del sufrimiento y de la prueba? No.
pero no nos ha venido ninguna prueba que no sea humana, sino que fiel es Dios y no nos va a dejar ser probados más de lo que podemos soportar. Y juntamente con esa prueba, ¿qué va a traer? La salida. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene purificación para el justo. Y empieza a trabajar desde hoy en nuestra vida. En el nombre de Jesús y en la salvación que Él nos ha dado, y como hermano tuyo, te quiero decir algo. Si no estás seguro de que eres un hijo de Dios y que seas justo, habla con Él, pídele perdón a Él, que Él venga y sane tu pecado, que Él venga y limpie tu pecado, porque nosotros no lo podemos hacer. Él lo hizo en nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos purifica, Señor. El sol es el mismo para todos. Lo que cambia es el corazón de las personas, Señor. Amado Dios, te damos gracias porque éramos seres humanos caídos en Génesis 3, pero fuimos redimidos en Juan capítulo 3, Señor, donde dice tu palabra que tú amaste de tal manera al mundo que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en ti cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, Señor. Padre, gracias porque la vida eterna comienza, Señor, aquí en la tierra, mi Dios. Y te damos gracias porque tú traes perdón para los justos. Tú tienes memoria de nosotros, Señor, y tú traes purificación a nuestra vida, Señor. Pero te quiero rogar por toda esta iglesia, por mi vida y por la de los que no están aquí, Señor, que un día te van a conocer o que ya te conocen, Dios, en este mundo. Vamos a ser como esos becerros de la manada, Señor. Que brincaremos y nos gozaremos porque tú has venido y porque todo lo que veíamos que hoy día tienen los malos se va a acabar, Señor. Pero lo que vamos a ver es tu reino en nuestra vida y ya sin pecado, Dios. Anhelamos ese día de la purificación, Señor, en el que nos se ha quitado todas estas ganas de pecar, de enojarnos, de decir groserías, de fumar, de tomar, Señor, de hacer todo lo que a ti no te agrada y todo lo que destruye nuestro cuerpo, Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Dios les bendiga.